que está cargando, ya. Listo. Entonces, ahora sí, buenos días para todos. Vamos nuevamente a iniciar clase, la sesión número 17. Está para el día de hoy otro medio de prueba importantísimo que son los documentos y con ellos poder llevar a cabo el proceso hasta su solución. Como todos los demás medios de prueba, pues este tiene una importancia vital e importantísima, ya que los medios de prueba, como vamos a ver más adelante, son muchísimos y diversos. Entonces, por esta misma situación es que tienen esa gran relevancia e importancia dentro del desarrollo, aplicación y solución de cualquier proceso que nosotros tengamos, ya sea en materia penal o en materia civil o en cualquier rama del derecho. Los documentos como medio de prueba, dice que estos se iniciaron a utilizar desde tiempos anteriores, desde Grecia, desde Roma, y hace más o menos unos 5.000 años que se están utilizando como medio de prueba los documentos. Entonces, es tan importante estos medios de prueba que son escritos o representaciones o figuras que nos van a servir como medio de prueba para que le dé el convencimiento al juez para poder, con base en ellos, tomar una decisión, ya sea condenatoria o absolutoria, de acuerdo al procedimiento penal. Vamos a, porque realmente el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Penal no nos da unas definiciones o unos conceptos de lo que son los medios de prueba. Entonces, se dice como a manera de noción o de concepto que es medio de prueba cualquier cosa creada por el hombre con el propósito de representar algo. Sí, es un documento o una cosa que sirve de prueba. Históricamente, pues, se han utilizado como documentos muchos medios de prueba. En el artículo 243 y el artículo 4, en el artículo 243 del Código General del Proceso no me define o no me da una definición exacta de lo que es un medio de prueba. De igual manera lo hace el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, tampoco me define qué es un medio de prueba, simplemente me los está enumerando, me los está enunciando, pero no me define exactamente en qué consiste esos medios probatorios documentales. Sin embargo, nos indican que el documento es una situación representativa que le da el convencimiento al juez para que pueda tomar una decisión adecuada. Es aquel medio de prueba que consiste en un objeto que puede por su índole ser representado y llevado físicamente a la presencia del juez. Hay otros autores, voy a mirar que otros autores nos indican que por prueba documental suele entenderse el conjunto de actividades dirigidas a convencer al juzgador de la certeza positiva o negativa de unos hechos mediante la apreciación de objetos que incorporan la expresión escrita de pensamientos humanos. Algunos otros autores también nos identifican como documento en el sentido general o en el aspecto general, es toda manifestación del pensamiento expresada por medio de signos de escritura. Entonces ese es otro concepto que nos dan algunos tratadistas. Documento es toda materialización de un pensamiento. Documento en general es una cosa que representa o configura un hecho en modo de dar a quien observa ciertos hechos, ciertas circunstancias, ciertas actividades. Entonces, eso es más o menos los conceptos que se tienen del documento como medio de prueba. Sin embargo, antes de iniciar,
con otro tema sobre los documentos. Vamos a mirar y vamos a leer, doctores, el artículo que les había indicado anteriormente, que es el 243 del Código General del Proceso, y el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, para saber, ir mirando cuáles son esos medios de prueba documentales. Entonces, miramos el 424 del Código de Procedimiento Penal y vamos a mirar el 243. Bueno, documentos, disposiciones generales, artículo 243, Código General del Proceso. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención, cuando, cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público. Cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Hasta ahí, profe. Listo, permítame un segundo porque tengo que enviar esto a la universidad. Listo. Entonces, según la lectura que nos han hecho del artículo 243 del Código General del Proceso, ahí nos indica cuáles son esos medios de prueba documentales, porque nosotros en un principio tenemos el concepto que documentos son únicamente aquellas grabaciones en escrito que hacemos nosotros, ¿cierto? Como un papel, un concepto de un perito, algunas historias clínicas, todo lo que está impreso dentro de un documento, pensamos que única y exclusivamente son medios de prueba documentales estos, pero mire que en ese artículo que acaban de leer nos indican que son medios de prueba, además de los escritos impresos, los textos y manuscritos, los planos, cuadros y dibujos, de igual mensaje, los mensajes de datos, grabaciones, telex, telefax, similares, las fotografías, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, y cada una de todos estos pues se vienen a determinar como medios de prueba documentales. Entonces, para que tengamos en cuenta, y todos estos son medios de prueba o elementos materiales probatorios de evidencia física que van a ser admitidos dentro del proceso, pero que ellos hay que saber incorporarlos en el proceso, porque si no sabemos incorporarlo dentro del proceso, nos serán inadmitidos por parte del juez. Entonces, de igual manera, tengo entendido que los medios
de prueba documentales que están tipificados en ese artículo 243 del Código General del Proceso son los mismos medios de prueba que están tipificados en nuestro artículo 424, que es con el cual iniciamos nosotros la prueba documental en el procedimiento penal, y pienso que son los mismos que están en el Código General del Proceso, según mi entendimiento. Entonces, alguien que me lea, por favor, el 424, el Código Procedimental, para mirar el objeto, los sujetos, los tipos de documentos, etcétera. Doctor, 424. Prueba documental. Artículo 424. Prueba documental. Para los efectos de este código se entiende por documento los siguientes. Primero, los textos manuscritos, mecanográficos o impresos. Segundo, las grabaciones magnetofónicas. Tercero, discos de todas las especies que contengan grabaciones. Cuarto, grabaciones fonópticas o videos. Quinto, películas cinematográficas. Sexto, grabaciones computacionales. Séptimo, mensajes de datos. Octavo, el telex, telefax y similares. Noveno, fotografías. Décimo, radiografías. Décimo primero, ecografías. Décimo segundo, fonografías. Décimo tercero, electroencefalogramas. Décimo cuarto, electrocardiogramas. Sí. Décimo quinto, cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores. Muchas gracias. Entonces, démonos cuenta que cada uno de estos medios de prueba documentales que se han expedido, por ejemplo, por los médicos que están llevando a cabo un tratamiento a algunas personas como peritos que se van a vincular dentro del proceso, se van a incorporar, pues mire que estos son importantísimos. Nosotros cuando veíamos la prueba pericial en el día de ayer, pues mirábamos que esta prueba pericial, primero que todo, se inicia con ese concepto que da la persona idónea especializada en la materia y se descubre mediante ese escrito que nos ha dado, ese dictamen que nos ha dado esa persona que es especializada. Esto con el fin de hacer el descubrimiento material dentro de la audiencia respectiva, de acuerdo a la parte que la haya solicitado, y su práctica se hará en el juicio oral. Recuerden que la práctica de las pruebas se hace en el juicio oral. Siempre he recalcado muchísimo estas 3 momentos procesales en los cuales se debe incorporar los elementos materiales probatorios de evidencia física, que uno es la acusación, otro la preparatoria, y la práctica de ellos entonces siempre se da en el juicio oral, la práctica de esos elementos materiales probatorios. Nosotros decíamos que, por ejemplo, en este medio de prueba que dé un médico perito, o como en este caso de los encefalogramas, en las ecografías, en las radiografías, pues en algunos casos, teniendo en cuenta como medios probatorios documentales, en algunos casos, ya sea por parte de la fiscalía o por parte de la defensa, se le solicitará al juez para que la persona que ha otorgado este dictamen o este concepto vaya al juzgado para que él mismo sustente el dictamen que ha proferido en determinado momento. Entonces, en este caso, se podrá citar al médico que ha dado este dictamen en la audiencia de juicio oral para que él sirva y vaya y explique el concepto de esa radiografía, esa ecografía, ese encefalograma, electrocardiograma, etcétera, y que dé fe que sí tiene o ha dado los conceptos básicos e idóneos y necesarios para el desarrollo del proceso. Entonces, en ese aspecto y de esa manera es que se puede incorporar al proceso con la presencia de quien lo ha expedido y la certificación y veracidad del mismo, dada esa explicación por quien lo profirió. Entonces, de esta manera, nosotros miramos que todos ellos son medios de prueba documentales.
El objeto, ya hablando del objeto de ese medio de prueba documental, es el hecho o hechos que representa, ¿sí? El hecho o hechos que representa, incluyendo los pensamientos y deseos del autor. Eso está representado en cada uno de estos documentos. Entonces, ese es el objeto que tiene el documento. El hecho o los hechos que representa incluidos en el pensamiento y deseos del autor. Por ejemplo, el objeto del testamento, si nosotros vamos a hablar de ese medio de prueba documental que es el testamento, entonces es el deseo que tiene el testador sobre la forma como han de repartirse los bienes de ese contrato. En las obligaciones y derechos de los contratos. Entonces, este vendría a ser el objeto que tiene en este momento el testador, ¿no? La manera o la forma como se van a repartir los bienes que él va a dejar y que están tipificados, plasmados en ese documento que es el testamento. Entonces, acá viene él a representar esa idea, ese pensamiento o esa decisión que ha tomado y lo va a dejar tipificado, lo va a dejar plasmado en ese documento que es el testamento y deja plasmada ahí la idea, la forma, la manera como se tienen que repartir esos bienes que esa persona ha dejado. Entonces ese es el objeto del documento, ¿no? Representar esa idea, representar ese pensamiento, representar esos deseos y la manera como se deba llevar a cabo, por ejemplo, en el testamento, la división de cada uno de los bienes que ha dejado la persona o el causante en este evento. Bien. Los sujetos que intervienen dentro de la expedición y aplicación de los documentos. Entonces vamos a hablar que dentro de los sujetos del documento son, uno, el autor. Entonces vamos a mirar que dentro de los sujetos son el autor. El autor es quien hace el documento. El autor es quien hace el documento. Y el destinatario a quien se dirige, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algún documento, pues la persona quien lo realiza, quien lo hace, quien lo, ¿cómo se dice? Quien lo construye, pues viene a ser ese autor. Y destinatario será para quien va dirigido ese documento. De igual manera, también existe un autor jurídico, si nosotros estamos hablando de materia de derecho, pues entonces habrá un autor jurídico quien hace el contenido, el que expresa el deseo, el interesado. Y habrá de igual manera un autor material, cuando estamos hablando nosotros del derecho, habrá un autor material que es el que elabora físicamente el documento. Por ejemplo, el autor material vendría a ser, hablemos nosotros de la secretaria, ¿cierto? Por ejemplo, un juez será el autor jurídico quien interpreta la idea, el pensamiento y le indicará al autor material, a la secretaria, para que ella elabore ese documento de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la idea que tiene ese juez. Entonces, el autor jurídico vendría a ser el juez, quien está expresando esa idea, ese pensamiento, esos hechos, y el autor material vendría a ser la secretaria en este mismo momento. Esto sucede también, por ejemplo, en las notarías. Vendría a ser un autor jurídico, pues el notario, quien es el que tiene el conocimiento más avanzado del tema del cual van a expedir ese documento, le informará al autor material, que vendría a ser la secretaria del notario, para que elabore, para que ejecute, para que realice, para que imprima, para que haga el documento materialmente. Entonces,
Ese vendría a ser los sujetos del documento. Y ahora vamos a mirar, me permiten un segundito para iniciar ya con los tipos de documento. Vamos a hacer una actividad porque ayer nuevamente me informaron de la universidad que no se había llamado a lista, ellos están pendientes de toda esa situación, entonces me toca cumplir con cada una de las órdenes, directrices que me indica a mí la Universitaria de Colombia, por lo tanto, pues hay que mirar esas situaciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a lista muy rápidamente. Por favor, todo el mundo me contesta con la mayor brevedad posible. Alba Benavides, Nini Joana. Presente, profe. Alba Villarroel, Ángela. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Hoy la 17, ¿no? Bueno. Arias Camacho María Gisney. Presente, profe. Buenos días. Muy buenos días. Arrieta Rita Yulis del Carmen. Presente, profe. Becerra Rentería Giovanni. Profe, presente. Bogotá Cruz Natalia. Bolívar González Shirley. Presente, doctor. Presente, profe. Bustos Gutiérrez Claudia. Bustos Gutiérrez Claudia. Canaria Yadi. Canaria Yadi. Aquí, profe. Buenos días. Sigue. Presente. Buenos días. Presente, profe. Cano Carrero Tatiana. Cano Carrera Tatiana. Castañeda Ramírez Karen. Castañeda Ramírez Karen. Castaño Salgado Brian. Castillo Quintero John. Presente, doctor. Chaparro Mesa Gina. Presente, profe. Devia Pérez Wilson. Devia Pérez Wilson. Ayer también ingresó tarde, faltando como 20. Díaz Perdomo Diana. Díaz Perdomo Diana. Duque Moreno Karen. Espinosa Vargas Luz Estela. Presente, profe, buenos días. Muy buenos días. Fetecua Oscar Fernando. Él dice que está ahí, pero que no le sirve el audio. En el WhatsApp de su merced debe aparecer esa nota. Forero Ávila Diana. Presente, profe. Gómez Ramírez Jairo Alexander. Presente, doctor. Guzmán Madera Grey. Venga. Guzmán estaba ahí. Guzmán está ahí. Guzmán Madera Grey. Hernández Carvajal John Alexander. Presente, profe. Hernández López Kimberly. Presente, profe. Hernández López Jiménez Cortés Sebastián. Alguien que me Presente, apague, por favor, doctor. los micrófonos. León Gómez Juan Carlos. Presente, doctor. León Gómez Juan Carlos. León Gómez Juan Carlos. Lobo Conde Jonathan. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Morales Rodríguez Ingrid. Presente, profesor. Mojica Lobatón Jamie. Mojica Lobatón Jamie. Neira Candela Karen. Neira Candela Karen. Ya ahorita miramos. Palacio Lozano Ladi. Buenos días, profe, presente. Bueno, Pardo Berján Efraín.
Pardo Beltrán, Efraín. Ahí estaba también hace un momento. Perea Gómez Sadi. Perea Gómez Sadi. Pinzón Andrade Luis. Buenos días, doctor González. Buenos días, doctor Pinzón. Quintero Bellón Zulay. Presente, profe. Bien. Ramírez Varela Nancy. Nancy. Presente, profe. Bueno. Ramírez Cárdenas Luisa María. Ah, esa niña no es la que no volvió. Él la tacho de una vez. Rivera Sánchez Diego Rodrigo. Presente, profesor. Rodríguez Oviedo Gemer. Rodríguez Gemer. Presente, Bueno. profe. Es que no podía activar el... Rodríguez Norman Alejandro. Rodríguez Norman. No lo he visto. Saugala Sarrut. Presente, doctor. Salgado Roa Paula. Sanabria Bermúdez Hernán. Buenos días, Buenos días, doctor Hernán. Sánchez Cardoso Diego. Doctor, muy buenos días, Muy presente. buenos días, doctor Diego. Segura Morales Joana, ¿no está? Aquí estoy, doctor. Sierra Freddy Rafael. Doctor, buenos días, presente. Muy buenos días, doctor Freddy. Suspe Andrea del Pilar. Suspe. Ah, listo. Torres Castro Diego. Torres Castro Diego. ¿Alguien de ustedes que no haya llamado? Porque de pronto me salté alguna línea. Carolina Díaz, Profe, Carolina. Pardo Berján. Permítame. A mí no me llamó, profe, buenos días. Buenos días. Díaz Carolina. Díaz Macías, Magnolia Carolina. Sí, señor. Díaz Perdomo Díaz Macías Magnolia Carolina. Ah, perfecto, listo. Le había colocado. Pardo Presente, Berján, profe, doctor. gracias. ¿Quién, doctor? Pardo Berján, Efraín Alberto. ¿Bernal? Berján, con J. Berján. Pardo Berján. Pardo, permítame. Pardo Berján. Sí, señor. Listo. ¿Quién más? Por ahí había otra doctora que me estaba indicando. Profe, Duque Karen, es que se me fue la luz en ese momento. ¿Quién, doctora? ¿Quién? Duque Karen. Permítame, doctora Duque. Duque Moreno Karen Melissa, bueno. También ya aquí le quito la falla. Juan Carlos León escribió Gracias, que profe. tiene problema de audio. ¿Quién? Cuando lo llamo. Juan ¿Quién, Carlos doctor León. Jairo? Juan Carlos León. ¿León? Sí, León. León Gómez Juan Carlos. sí, dice que tiene problema de audio. Listo. Bueno, doctores, continuamos. Profe, Entonces, yo también. Se me fue en ¿quién ese es yo momento. también? ¿Quién es yo Karen también? Castañeda. Karen Castañeda, profe. Permítame, Castañeda, Salgado, Castañeda, Ramírez, Karen. Sí, profe. Yo. Listo, ya. Bueno, doctores, entonces vamos a trabajar también despacio acá. Si quieren, les voy dictando los conceptos, porque acá hay muchos conceptos que debemos nosotros. Doctor, buenos días, discúlpeme. Buenos días. Acá hay varios Discúlpeme que conceptos que debemos apenas pude rescatar. ingresar. Pero, doctor, me ingresa hasta ahora. Sí, señor, discúlpeme, apenas pude ingresar, doctor. ¿Me regala su apellido, por favor? Devia, doctor. Ah, Devia. Mucho cuidado, doctores, que hay muchas personas que hallan muchas fallas. Yo les dije que en este módulo lo que es. Entonces, hay muchas personas que llevan fallas y si no me asisten a estas clases que faltan, veo en peligro
la materia por fallas y sería desastroso y triste perder uno por fallas. Por nota no hay problema, pero por fallas sí es grave. Entonces les indicaba, doctores, que como medio de prueba documental es importantísimo debido a que tenemos muchísimos medios de prueba. Y una aclaración que quiero dejarles acá, doctores, todo lo que esté tipificado en la norma, en este caso en el Código General del Proceso, para aquellos que van a trabajar en civil y en esas ramas del derecho, también muy hermosas, porque el derecho es espectacularmente bello. Entonces, para que no tengan ninguna duda, doctores, pues ahí a veces nosotros decimos que si las grabaciones computacionales no pueden ser medio de prueba, o en qué sentido. Todo lo que esté acá como prueba documental en ese artículo 243 del Código General del Proceso, pues sabemos que son medios de prueba y que son aceptados dentro de un proceso civil de acuerdo al Código General del Proceso. Todo lo que esté tipificado en el Código de Procedimiento Penal, doctores, del artículo 424, pues también son medios de prueba y que son aceptados por parte de los jueces en el desarrollo de cualquier proceso, ¿no? Solamente les indicaba, doctores, que se deben presentar en debida forma, se deben incorporar en debida forma y se deben presentar en los momentos procesales adecuados y que la norma nos está indicando para poderlos allegar, para poderlos incorporar o para poderlos introducir, relacionar o allegar al proceso. Entonces, ahí nos dicen a nosotros que las fotografías, las cintas cinematográficas, los discos, los mensajes de datos, las grabaciones computacionales, el telex, el telefax y similares son medios de prueba para que no tengamos nosotros esas dudas. Inclusive, doctores, cuando nosotros vimos la captura en flagrancia en el numeral 2 del artículo 301, me indica que esas grabaciones que se puedan hacer cuando se está persiguiendo a la persona y que en algunos recintos cerrados existan grabaciones o en algunos sitios al público que existan grabaciones, pues cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales para la obtención de esos medios de prueba, se podrán incorporar en el proceso y servirán como medios de prueba. Entonces, miren que debemos tener nosotros el conocimiento de la cantidad de medios documentales probatorios que se pueden llevar a cabo para el proceso en el cual nosotros estemos llevando a cabo. Sin importar, como digo, en cualquier rama del derecho que nos indique estos medios de prueba, entonces podrán ser incorporados, practicados también dentro de ese proceso para poder cumplir con ese objetivo fundamental por parte del juez, que es quien le va a hacer la valoración, quien le va a hacer el estudio a estos medios, y con base en ese estudio que ha hecho honestamente y que ha realizado, entonces tomará la decisión, como les dije, de acuerdo a la decisión que va a tomar, ya sea condenatoria o absolutoria en el caso de nuestra norma procedimental penal. Fundamentalmente todo esto que hemos visto nosotros, doctores, como medios de prueba. Nos quedará que faltan algunos que no se podrán dar, y pues de acuerdo al contenido programático de la universidad, pues estamos agotando todos los temas que la universidad nos indicó. Hoy tenemos la clase o la sesión número 17 que estamos hablando y vamos al día con ello. En la sesión número 17 nos está indicando que debemos hablar de los medios de prueba documentales, lo estamos haciendo, y de esa manera poder terminar satisfactoriamente con los temas que la universidad nos ha indicado. ¿Alguien Doctor, me iba a hablar? Doctor, habla Diego Torres. Discúlpeme, doctor, es que tenía problemas con el internet, pero yo entré a las 8:15, no le pude contestar la lista. Si usted verifica la entrada, yo estaba a las 8 y no, que tuve problemas con el internet y no le puedo contestar. Qué pena con el doctor Diego Torres. Último, doctor. Torres Castro Diego Fernando. Se me perdió Diego Torres, no lo encuentro.
Debe estar de los últimos, doctor. Torres Castro, Diego Fernando. Ah, es que es el último. Bueno. Bien. Entonces ya hablamos nosotros de ese objeto que tiene el documento, ¿no? Y decíamos que es pues todas las ideas, todos los pensamientos, todas las decisiones que tenga el autor y que va a dejar plasmado en ese documento. Ese es el objeto de la prueba. Hablábamos de los sujetos del proceso, decíamos que había un sujeto que era el autor, que es quien hace quien tiene la idea o el pensamiento. Hablábamos del destinatario, que es a quien va dirigido ese documento. Hablábamos también de un autor jurídico, que es quien pues tiene la idea. Por ejemplo, les indicaba que si es el notario, tiene la idea, tiene ese conocimiento, tiene ese pensamiento, y le indicará a la secretaria o a alguna otra persona para que le elabore ese documento, que vendría a ser el autor material, y es quien elabora ese documento. Bien, así como cuando nosotros hablamos de la conducta punible, que decíamos que el sujeto activo, y hablábamos nosotros que dentro de la estructura del delito, dentro de los elementos que estructuran el delito, que componen el tipo penal, hablábamos nosotros que dentro de ese objeto existe un objeto jurídico y un objeto material, ¿cierto? Hablábamos también que dentro de la coautoría o dentro de la autoría existe el autor mediato, que es la persona que tiene la idea, organiza, tiene el pensamiento, y hablábamos que el autor material es quien ejecuta la conducta punible, quien comete el delito. Esto con el fin o de hacer como una comparación, una relación con acá el objeto. Dentro de los sujetos, el autor jurídico pues es quien tiene la idea, y el autor material es quien plasma esa idea de ese autor jurídico en un documento. Bien, en el artículo que leyó atrás la doctora Luz Estela, nos hablaba en el artículo del Código General del Proceso, el 243, me hablaba y me decía que los documentos tienen una clasificación importante. Entonces vamos a mirar, y si quieren voy despacio para que puedan tomar apuntes, porque todo esto es importantísimo. Entonces nos indicaban que existen unos documentos públicos. Entonces, dentro de la clasificación vamos a mirar esos documentos públicos. Y dice que los documentos públicos son aquellos otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Entonces, documentos públicos es aquel otorgado por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Dice que también se tendrá en cuenta dentro de esta clasificación de documentos públicos aquellos otorgados por un particular, pero en ejercicio de funciones públicas. En ejercicio de funciones públicas. Por ejemplo, un conciliador, ¿cierto? Pues un conciliador está ejerciendo funciones públicas, pero es un particular. Un árbitro, una institución de educación superior. Ese es un documento público. Ahora vamos a mirar qué es un instrumento público. Es un escrito autorizado o suscrito
por el respectivo funcionario. Es ese escrito que hace el funcionario cuando su pensamiento, su idea, la está manifestando en ese documento. Escritura pública. La escritura pública es autorizada siempre por un notario y ha cumplido a cabalidad con los requisitos o presupuestos o protocolos. Recuerden que la escritura pública es un protocolo que se debe llevar a cabo cuando nosotros hacemos alguna negociación de algún bien inmueble, ¿no? Entonces, esto está sujeto a ese protocolo fundamental e importante que es la elaboración y elevarlo a escritura pública. Después de haber hecho esa negociación, entonces se inscribirá en la oficina de registros para que de esa manera quede consensuado el respectivo contrato de compraventa que se ha llevado a cabo por ese bien. Y como les decía, algunos actos jurídicos requieren de algunas solemnidades, ¿no? Como en este caso, el hecho de la compraventa de un bien inmueble, la solemnidad es que sea por intermedio de una escritura pública. Con un documento privado no podemos nosotros llevar a cabo esta compraventa. Nosotros no podemos llevar al registro una compraventa con un documento privado que se haya elaborado. Siempre se debe hacer esta solemnidad de escritura pública. Otra clasificación, documento privado. Dice que son aquellos instrumentos mediante los cuales nace o se crea, son aquellos instrumentos mediante los cuales nace o se crea un derecho o una obligación. Son instrumentos mediante los cuales se crea o nace un derecho u obligación. Por esto es que se denominan constitutivos, por esta misma requisito es que se denominan constitutivos, pues constitutivos del acto jurídico. Profe, ¿aquí entrarían los títulos valores? Por ejemplo, la misma constitutivos es, como les dije, pues que elevan o crean un acto jurídico. Hablemos nosotros de las escrituras públicas, el contrato de promesa de compraventa, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el contrato estatal. Acá entrarían esos, ¿cómo se llama? Títulos valores. Los títulos valores, como dice la doctora Luz Estela. Fuera de ellos, pues la escritura pública, ese contrato de promesa de compraventa que nosotros hacemos antes de formalizar el contrato que nosotros tengamos de compraventa de ese inmueble o de cualquier otra contrato de compraventa que nosotros hagamos. No solamente en el contrato de compraventa de un bien inmueble tenemos nosotros que hacer esa promesa de compraventa donde están estipuladas algunas cláusulas o requisitos que debe contener para poder llevar a cabo y efectuar realmente el contrato de compraventa de lo que vayamos nosotros a hacer esa negociación. En otros casos, hablemos, nosotros vamos a comprar un vehículo, también podemos hacer ese contrato o promesa de compraventa, donde están estipulados con antelación ya al contrato real o en el caso del bien inmueble con antelación a la escritura y con antelación a finiquitar ya ese contrato que nosotros hayamos realizado. Entonces, dentro de estos documentos constitutivos son importantísimos porque
instrumentos mediante los cuales nace o se crea un derecho o una obligación. Y de acá surge un acto jurídico, ¿no? Si nos damos nosotros cuenta, la ley señala los casos en los cuales se crea o nace este acto jurídico. Debe ser constituido por estos documentos y algunos de ellos pues van a exigir algunos requisitos solemnes. Por ejemplo, les indicaba con antelación que la escritura pública es un requisito solemne. El contrato de compraventa de igual manera, ese contrato de compraventa pues tiene sus requisitos donde debe ser por escrito, debe estar estipulado la manera, la forma de pago, debe tener algunas otras cláusulas, como por ejemplo la cláusula de las arras, que recuerden que existen dos clases de arras, las confirmatorias y hay otra clase de arras que no me acuerdo, y de igual manera la cláusula penal en el caso de incumplimiento por alguna de las partes. Todo eso ustedes conocen más que yo porque ustedes ya vieron los diferentes contratos que se pueden celebrar. Entonces acá simplemente estamos hablando es como documento constitutivo y como medio documental de prueba que se puede llevar a cabo, se puede incorporar dentro del proceso penal. Entonces, este es el documento constitutivo donde, como decía la doctora Estela, están inmersos o hacen parte de esta clasificación los títulos valores. Bien, otra clasificación que nosotros tenemos es el documento declarativo. Hablemos del documento declarativo. Su nombre lo indica, ¿no? Son documentos que contienen declaraciones que acreditan la existencia de un acto jurídico. Entonces, los documentos declarativos son aquellos que contienen declaraciones que acreditan la existencia de un acto jurídico pero que no dejan de un lado, por ejemplo, o que no excluyen que estos actos jurídicos deban ser probados por otros medios o por otros documentos. Usualmente son documentos accesorios, usualmente son documentos complementarios, ¿cierto?, que se anexan a uno principal. Entonces son estos declarativos, primero tienen esa característica fundamental que son complementarios, que son documentos que se pueden anexar, se pueden relacionar, se pueden agregar a un documento principal, ¿cierto? Pero que de igual manera contienen dentro de ellos una declaración, estipulan, tipifican, plasma dentro de ese mismo documento, pues una declaración de que ha ocurrido un acto, que se ha celebrado o que se plasma dentro de ese documento algún acto, alguna actividad que se ha ejecutado, se ha ejercido por algún individuo. Por ejemplo, el recibo de pago de alguna obligación que nosotros tengamos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del recibo de pago de nuestra factura telefónica, pues ahí viene a ser nos está declarando que se ha pagado, realmente se ha cumplido con esa obligación del pago de nuestra factura de teléfono. En algún momento dado es un medio de prueba mediante el cual nosotros le certificamos y le llevamos a la verdad a esa entidad que se le ha pagado la factura de nuestra línea telefónica móvil, ¿cierto? Entonces, una factura de igual manera de un recibo de nuestros servicios públicos en algún evento, pues que sea necesario incorporarlo dentro del proceso, pues ahí se servirá como un medio de prueba, un documento que sirve para poder esclarecer que se ha cumplido o no con esa obligación, ¿cierto? Porque si no se ha cumplido con la obligación, de igual manera también servirá mediante
cuando se recibe, pues se colocarán unos sellos respectivos donde indican el pago de esa obligación. Si no están esos sellos y si realmente no se ha pagado esa obligación, pues entonces la parte demandante irá a probar mediante ese sello que certifica que se ha pagado esa factura, ¿no? Un formulario de traspaso también, la misma consignación bancaria. Recuerden, doctores, que cuando se va a hacer una consignación, pues entonces les piden a uno un recibo el banco donde indica el día, la hora, la fecha que se ha pagado esa obligación, y debemos nosotros conservar ello por si más adelante de pronto se presente algún inconveniente por el no pago o porque no se ha comprobado o no se ha certificado ese pago. Doctores, hablando de eso, me sucedió ayer. Por eso debemos nosotros utilizar los medios autorizados para poder pagar y para poder ejecutar estas obligaciones. Ayer tuve que ir a pagar la factura del teléfono de mi hija, lo hice en una tienda cualquiera, donde me indicaron que ahí se podían hacer los pagos de esa clase de obligaciones. Lo hice y hoy a esta hora no ha llegado ese pago de esa factura. Me toca ahora en la tarde ir a mirar a ver qué pasó con ello, porque si uno no utiliza realmente los medios autorizados, pues tiene esa clase de problemas. Y a veces uno por el tiempo o por la pereza no hace esa situación. Por eso mi recomendación y como abogados es que debamos utilizar todos los medios autorizados y cumplir con cada uno de estos documentos que sirven como medios de prueba para que después tengamos la certeza y ese documento declarativo me sirva a mí para poderlo incorporar en el proceso como medio de prueba. En este caso me pidieron a mí, hay un recibo que no tiene ninguna validez. ¿Y qué puedo hacer? Si no se da eso, pues imagínense, se pierde el dinero que se pagó por esa situación. Por eso debemos ser muy, ¿cómo le digo?, responsables en esa situación para no tener inconvenientes. Entonces, por eso hay que hacerlo en cada uno, en los bancos que nos autoriza, en cada uno de los entidades o empresas, por ejemplo, de Claro, donde tengamos nosotros nuestra línea telefónica, y no hacerlo en cualquier tienda de barrio, porque le sucede eso a uno, y más en esta época de pandemia que todo el mundo está tratando de mirar a ver cómo se roba la plata de los demás. Entonces, si eso es así, pues me toca iniciar el procedimiento, y con ese recibo y con testigos que me acompañaron a pagar, pues iniciar también, porque uno como abogado tampoco no puede dejar que eso suceda y que se castigue a las personas, así sea por un mínimo valor. Siempre son casi 100.000 pesos, entonces pues tocará iniciar ese procedimiento, por lo menos traerle la policía y mirar a ver qué se puede hacer con ello, pero esa es la rabia que le da a uno, que la gente aproveche las circunstancias de la gente para mirar esa situación, pero hay medios para poder uno hacer eso, por lo menos se les da un susto. Entonces, esos son los declarativos. Documentos de mera representación o documentos meramente representativos, otra clasificación. Documentos meramente representativos, sí, así se denomina. Dice que son los que acreditan la existencia de un hecho, son los que acreditan la existencia de un hecho sin contener ningún tipo de declaración, o manifestación sobre el mismo. Ojo con estos documentos meramente representativos. Entonces, sobre ellos no se va a expresar la existencia de ningún hecho, no se acredita ningún hecho, sino que simplemente tienen
no manifiestan nada de esa declaración, no manifiestan nada o no contienen ninguna declaración sobre el mismo. Dentro de los ejemplos de estos documentos meramente representativos tenemos, por ejemplo, una fotografía. Ese es un ejemplo de un documento meramente representativo. Un mapa, un dibujo, un electrocardiograma. Entonces, simplemente representan algo, pero no tiene una declaración o una manifestación sobre el mismo. Entonces, simplemente hay una representación. Por ejemplo, lo que hablábamos nosotros del electrocardiograma, pues yo no soy médico, pero dentro del electrocardiograma está representado de qué manera está inmerso ahí o representada la situación de ese electrocardiograma. Permítame un segundito. Aló. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Doña Judith, ¿cómo está? No, doña Judith, ¿la puedo llamar por ahí sobre las 10 que estoy en clase? Bueno, o me llama a esa hora y le contesto a esa hora. Bueno, listo, a este número. Bueno. Adiós. Entonces hablábamos de los documentos meramente representativos. Ojo con cada una de estas clasificaciones, doctores, es a manera de consejo hay que tener claro cada una de estas situaciones, ¿no? Vamos a mirar ahora en qué consiste otra clasificación de los documentos. Ya nosotros hemos tenido por nuestro estudio, por nuestros conocimientos que hemos adquirido, ya haya sido en la institución o por fuera de ella, siempre tenemos, o por algunas negociaciones que nosotros hayamos hecho o algunas actividades o hayamos desplegado algunos actos, nosotros ya tenemos conocimiento más o menos de cada uno de estos documentos, por eso se nos hace un poco más fácil el entendimiento de cada uno de ellos. Los documentos públicos, los documentos privados, los documentos constitutivos, los declarativos, los meramente representativos, etcétera. De igual manera, nosotros tenemos conocimiento de algunos medios de prueba que son documentales y que denomina nuestra norma, ya sea nuestra norma civil o nuestra norma procesal penal, que se denominan documentos auténticos. Entonces vamos a mirar la definición que nos tiene, por ejemplo, el Código de Procedimiento, el Código General del Proceso, y que es un documento auténtico. Dentro del Código General del Proceso, el artículo 244 nos indica que es un documento auténtico. Sin embargo, dice que ese documento auténtico es cuando existe la certeza, existe esa veracidad, existe esa contundencia por parte del autor que ha elaborado, firmado o ha hecho ese manuscrito, o cuando hay la certeza de la persona a quien se atribuye el documento. Entonces, esos son los documentos auténticos, son los documentos que tienen esa certeza, que dan esa credibilidad, esa veracidad que está plasmada dentro de ese documento, y es porque ha sido firmada por el mismo autor jurídico. Nosotros hablamos dentro de la clasificación de los sujetos, el autor jurídico, que es quien tiene la idea, quien tiene el pensamiento, quien tiene el conocimiento y lo plasma en ese documento que es auténtico, ¿no? Tiene esa certeza. Cuando ha sido constatado, ha sido plasmado, ha sido tipificada esa idea, ese pensamiento, ese conocimiento en ese documento, y ha sido a la vez firmado por el autor del mismo, entonces eso nos da
o nos identifica, nos certifica que es un documento auténtico. Entonces, alguien que por favor me lee el artículo 200, ¿qué les dije? 244. 244, por favor, dale, doctora Zulay, gracias. Ay, muchas gracias. Mira, dice, los documentos auténticos, es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Asimismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento en original o en copia reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. Ya, profe. Gracias, doctora Zulay. Ojo, esos documentos auténticos, en algunos eventos, como nos está indicando ese artículo que acaba de leer la doctora Zulay, el 244 del Código General del Proceso, en algunos eventos las copias también nos sirven y dan credibilidad de que ese documento pues ha sido o que es auténtico. Sin embargo, doctores, en la gran mayoría y por seguridad dentro de la incorporación y presentación de esos documentos, siempre se requiere en algunos casos que se presente el documento original. Y yo, por ejemplo, como les digo, me he dado cuenta y he presentado algunas demandas, por ejemplo, ejecutivas con título valor, ya sea letra, pagaré o cheque, que se requiere y nos inadmiten la demanda cuando nosotros no presentamos el original de esos títulos valores. Y ese es un requisito fundamental, hablemos que es como una solemnidad en el momento de presentar la demanda. Yo no puedo presentar un ejecutivo donde aporte como prueba el título valor en fotocopia de una letra de cambio. De igual manera, la copia de un cheque o de un pagaré. Entonces, se exige como un requisito fundamental e importante, inclusive para que se le dé admisión a esa demanda, que vaya el documento, ese título valor, ¿en qué? En original. En original, que vaya en original. Entonces, no en todos los momentos y todas las veces nosotros podemos presentar una copia. Sin embargo, habrá algunos casos, habrá algunos momentos mediante los cuales también sean aceptados las copias, pero cuando esa copia haya sido o se le haya hecho presentación. Esa presentación, pues obvio que se hace ante notaría, ¿cierto? Porque los notarios, cuando expiden los documentos, dan credibilidad de fe y de buena fe de las personas que presentan allá cada uno de esos documentos. Por eso se dice que un documento auténtico será aquel que haya sido expedido, firmado o suscrito por un notario y por muchísimos funcionarios más. Entonces son auténticos según lo que nos dice ahí el artículo, se me fue, el 244 del Código General del Proceso. Miremos, doctores, a ver si coincide y si es lo mismo cuando nosotros estamos hablando de nuestro Código Procesal Penal, que está tipificado los documentos auténticos en el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal.
Entonces, alguna otra persona que por favor me colabore con la lectura de 425 del Código Procesal Penal. Artículo 425. Doctora Documento. Carolina. Sí, señor. Dale, doctora Carolina, gracias. Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado, producido por algún otro procedimiento. También lo será la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos, valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales y finalmente todo documento de aceptación general en la comunidad. Listo. Entonces, mire que también el Código de Procedimiento Penal nos habla de cada uno de esos documentos auténticos, ¿cierto? Y como les indicaba, este es un medio probatorio bastante eficaz si se tiene a la mano y si nosotros lo hemos obtenido para llevar a cabo el desarrollo y poder proteger los derechos y los beneficios de nuestro cliente, ¿no? En cada una de las ramas del derecho, yo pues estoy hablando acá de materia penal y materia laboral, que es lo que manejo, materia de seguridad social de igual manera. Entonces, y yo siempre les he dicho a ustedes, doctores, nosotros debemos, y es una obligatoriedad si queremos cumplir con ese objetivo de la defensa que nos han dado a nosotros dentro de ese proceso, siempre todo nosotros lo tenemos que probar. Y por eso existen estos medios de prueba, estos elementos materiales probatorios o estas pruebas, ¿cierto? Y siempre lo que vayamos a hacer tenemos que probarlo, lo que vamos a solicitar, o si nosotros somos fiscales, dependiendo del lado que estemos, siempre fundamentalmente contar con elementos materiales probatorios de evidencia física. Dentro de esto, pues, esta materia que habla de probatorio, y es eso, debemos tener ello. Aun cuando en algunas ocasiones algunas conductas punibles o algunos delitos tienen alguna dificultad grande para probar. De todas maneras, hay que hacer el esfuerzo necesario para poder obtener estos elementos o estas pruebas para poder determinar y poderlos allegar al proceso para poder obtener ese objetivo final, que es la defensa del cliente que ha confiado en nosotros esa defensa. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, en materia penal es muy difícil de probar algunos delitos, por ejemplo, los que están tipificados en el artículo 220 del Código Penal, que es la injuria y la calumnia. A veces es difícil de probar, ¿no? Otros delitos que tienen algún grado de dificultad de probar, pues son aquellos delitos que están tipificados a partir del artículo 205 del Código Penal, que vienen a ser los delitos contra la integridad y formación sexual, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vienen a ser un tanto complicado para probar, pero debemos nosotros buscar todos los medios necesarios, acudir a cada una de las actividades necesarias para poder obtener legalmente estos medios para poder probar, ¿no? Ya, como les digo, estemos en cualquiera de las partes o ya seamos Ministerio Público, porque recuerden también que dentro del derecho probatorio indicamos en algún momento que Ministerio Público tendrá esa facultad, esa función, ese rol de poder también solicitar que se incorpore dentro del proceso alguna prueba que se le haya olvidado a alguna de las partes y que es fundamental e importante dentro de la decisión de ese proceso. Entonces, por esa misma situación se debe
obtener esos elementos materiales probatorios o las pruebas en cualquiera de las ramas del derecho. Si no poseemos eso, doctores, pues vamos a tener un resultado negativo de acuerdo a las pretensiones que tengamos nosotros dentro de ese proceso. Entonces, siempre mi consejo es buscar por todos los medios, buscar agotar todos los recursos para poder obtener esos elementos materiales probatorios de ciencia física que nos ayuden, que contribuyan con ese objetivo importante y fundamental que tenemos nosotros, o esas pretensiones o esos presupuestos que tenemos y que son de utilidad para nosotros. Bien, ya como vimos, entonces, los documentos auténticos, ahí los pueden ustedes señalar en el artículo del Código General del Proceso y en el artículo del Código de Procedimiento Penal. Importantísimo esta situación. Vamos a mirar ahora lo que es la presunción de la autenticidad de esos medios probatorios documentales. Entonces vamos a decir o hablar de esa presunción de autenticidad. Acá tenemos que indicar, doctores, que los documentos públicos y los privados, cuando son emanados de las partes o de terceros en original, ojo doctores, los documentos públicos, los documentos privados emanados de las partes o de terceros en original o copia, elaborados, firmados o manuscritos, se presumen auténticos, mientras no se tachen de falsos o mientras no se tachen que fueron obtenidos ilícitamente, entonces serán auténticos, nos indican las diferentes normas que estos documentos expedidos por estas partes pues se tildarán o se tendrán como documentos auténticos. Mientras, pues por el contrario, recuerde que habrá alguna contradicción si se tiene conocimiento que realmente no son auténticos porque no han sido expedidos por el funcionario que está acreditando ahí, porque se han falsificado por alguna situación, pues entonces tendrán esa situación de falsos y se podrán contradecir. De igual manera, los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, ¿cierto? Que nosotros hablábamos anteriormente. Si es, por ejemplo, una grabación donde se pueda determinar con facilidad, con certeza, de que esa voz sí pertenece, por ejemplo, al funcionario que está grabando, pues entonces se reputarán como auténticos. Recuerden que las voces, aun cuando sean muy parecidas, difieren de muchas características, ¿cierto? No existe una voz que tenga las mismas características o la misma timbre de voz, por ejemplo, que tengan algunas timbres o la modulación sea muy parecida, difieren, así como las huellas digitales que nosotros hablamos en su debido momento. Yo acá cuando ustedes hablan ya sé que la voz de a quién corresponde, ¿cierto? Cuando les habla a ustedes los demás profesores, no por el hecho de que tengan esa materia, pero si les envían un mensaje o alguna situación ya tienen caracterizada la voz entre ustedes mismos. Ya si le hablan por teléfono, si lo hacen de un teléfono diferente al de su propiedad, si es de una cabina telefónica, cuando lo llaman a uno, pues uno ya más o menos diferencia la voz y sabe quién lo está llamando. Entonces, en este evento, pues es muy fácil de determinar, como les estaba indicando, la reproducción de esa voz o de la imagen de algún documento, pues entonces se tiene como como la presunción de autenticidad de cada uno de estos documentos. De igual manera, existen también o gozan de presunción de autenticidad. Gozan de esa presunción de autenticidad algunos otros documentos. Por ejemplo, los memoriales que forman parte del expediente
en este caso, doctores, en materia penal, ya nosotros debemos obviar esa palabra de expediente. Ya hoy en día, para que tengan en cuenta ustedes, no se denomina expediente, sino carpeta, ¿cierto? Entonces serían aquellos memoriales que forman parte o que constituyen la carpeta del proceso. Esos memoriales también tienen esa presunción de autenticidad. Los documentos aportados al proceso, esos documentos también tienen esa presunción de autenticidad. Sin embargo, doctores, recuerden que estamos en Colombia y acá, como decía la propaganda, los chuecos a veces se dan por alguna de las personas que no son honestas y entonces pueden aportar dentro de la carpeta algunos documentos que, si bien es cierto que se presuman esa autenticidad por estar inmersos, por estar dentro de la carpeta, pues hay que revisarlos muy responsablemente. Doctores, cuando ustedes tengan una carpeta y si ven o notan que algún documento no le llena bien esa autenticidad, si ven que tiene como alguna enmendadura, algún tachón, alguna situación que no concuerda con la originalidad del documento, pues hay que mirar y hacer la respectiva indagación e investigación, porque nosotros debemos ser muy precavidos en esta clase de procesos que llevamos, y más que todo en materia penal, doctores. Entonces, debemos nosotros mirar esa situación, esos que están aportados los documentos, por eso se habla de presunción de autenticidad. Se presume que cada uno de esos documentos que están dentro de la carpeta o forman parte de la carpeta son auténticos, ¿no? Sin embargo, lo que le digo, uno tiene que ser muy precavido, muy astuto y mirar que realmente sean auténticos. Inclusive muchos abogados llamamos al funcionario que expidió, por ejemplo, ese dictamen y le confirmamos la contraparte. A veces que la fiscalía presenta unos documentos, entonces ahí están, primero que todo la firma y segundo la dirección y los números telefónicos a donde nosotros podamos ratificar la expedición de cada uno de esos documentos. Entonces, ¿qué hace? Pues uno llama a doctores y pregunta si realmente el documento expedido en tal fecha fue expedido por el doctor fulano de tal o por el funcionario que expidió el documento. Todo eso hace parte, doctores, de la inteligencia del abogado o del fiscal. No importa, nosotros, yo en este caso hablo de la parte de defensa técnica, pero en el evento que ustedes van a ser fiscales tienen que estar pendientes de los aportes que haga la defensa y la defensa también de esos documentos que incorpore dentro de la carpeta del fiscal. Esto no quiere decir ni le estoy generalizando, doctores. Simplemente siempre he tratado de comunicarles a ustedes o de decirles que todos los procesos son muy delicados, todos los procesos requieren una responsabilidad, todos los procesos requieren por parte de quien lo lleva, pues requieren esa honestidad fundamental. Y esto no quiere decir que las personas sean honestas, la gran mayoría tendremos ese grado de honestidad, doctores, de buena fe, de obrar de acuerdo a las normas constitucionales, legales y sobre todo morales, pero hay que tener en cuenta eso, doctores. Entonces, una cédula de ciudadanía que se incorpora en un proceso, hay que mirar, doctores, llamar, ir, cuando podíamos nosotros ir a la Registraduría Nacional del Estado Civil, allá le dan a uno eso, y llevar el número de la cédula, verificar que si ese número de cédula corresponde al señor Pedrito Pérez, en qué fecha fue expedida, si tiene alguna señal que se verifique o se certifique dentro de la cédula. Todo eso nosotros tenemos que tenerlo presente, doctores, pero acá dentro del desarrollo de un proceso dice que se presumirán de autenticidad estos documentos. Lo que les digo es algo que estoy agregando, ¿no? Que debemos tener nosotros como medio de precaución cada una de estas situaciones. De igual manera, tendrán de autenticidad, pues algunos otros
medios documentales que se aporten o se tengan dentro del proceso, ¿no? A no ser que se hayan tachados o se conozca que han sido obtenidos ilegalmente o que no cumplen con los requisitos de autenticidad y de legalidad, de originalidad de esos mismos documentos. Entonces, por eso se dice que se da la presunción de autenticidad. Les decía que también los que estaban o que se aportan dentro del proceso, ¿no? Los que se aportan dentro de la demanda, los que se aportan dentro de la contestación de esa demanda, los que impliquen disposiciones o que estén inmersos dentro de un litigio, los poderes que se le otorgan al abogado, ¿cierto? Claro que los poderes que se le otorgan al abogado, yo les indicaba en esta clase, creo, en clases anteriores, que se requiere que cada uno de estos poderes que se otorgan al abogado, si se hace por escrito antes de determinada diligencia o de audiencia, pues deben tener una presentación y que esa presentación se le hace ante aquella persona que declara la fe o la buena fe de las personas, que es ante notario. Debe tener esos requisitos de sello y firma del notario para poderlo presentar nosotros ante el despacho o ante el juzgado ante el cual tenemos nosotros la ejecución o la realización de determinada actividad o audiencia. La otra manera, pues, es que les decía, y que ya es una situación de declaración o de testimonio, es cuando no se ha podido realizar este documento donde acredite ese poder que nos otorga el cliente para que nosotros podamos llevar a cabo esa realización de esa audiencia, pues entonces es en la audiencia, tan pronto terminemos de hacer nosotros la presentación que hacemos, entonces se le solicita respetuosamente al juez de que nos entregue o nos dé personería jurídica para poder actuar y para poder defender los derechos fundamentales de Pedrito Pérez, que ha confiado en mí para que le haga la defensa técnica. Sin embargo, como yo les he dicho en muchas de mis conceptos, difiero también acá en esta situación de otorgar personería jurídica, porque recuerden ustedes, si son mejor conocen del tema, porque se le reconoce personería jurídica única y exclusivamente a las personas jurídicas, ¿cierto? No sé por qué todo el mundo acá dentro de los procesos siempre le solicitan al juez que por favor le reconozca personería jurídica dentro de esa diligencia para poder actuar y para poder también hacer la defensa del cliente. Sin embargo, pues se utiliza mucho ello. Yo a veces no utilizo y simplemente le digo al juez que con el debido respeto le solicito el permiso para poder actuar dentro de esta diligencia para llevar a cabo la defensa de los derechos fundamentales que me ha otorgado esa confianza el señor Pedrito Pérez acá presente, entonces que comedidamente le solicito ese permiso, ¿cierto? Porque pues si ustedes van a mirar y van a ver la personería jurídica, se le otorga única y exclusivamente a las personas jurídicas. Sin embargo, pues son costumbres o no sé, yo todavía no he podido identificar el artículo, la sentencia donde me diga de eso de la personería jurídica. Perdón, doctor. Es que en los despachos no se dice que se reconoce personería jurídica, sino que se reconoce personería. O sea, eso ha sido reevaluado, es decir, reconoce personería o se reconoce como apoderado del extremo tal a fulanito de tal. Bueno, ya que se diga que se reconoce como apoderado es diferente, pero personería, doctor, discrepa un poco con el objetivo fundamental del hecho de uno ir a realizar esa defensa técnica, ya que le solicite uno que se le otorgue a uno como defensor técnico, o como digo yo, que se me conceda o se me otorgue el permiso para poder actuar dentro de la diligencia, pero es que esa personería discrepa mucho del objetivo del cual nosotros estamos haciendo mención acá, que es ese poder que se le da para que pueda uno actuar, ¿cierto?
Bien, todo esto se da en todos los procesos jurisdiccionales. Cada uno de todos estos documentos y toda esta situación que estamos hablando, la autenticidad también en materia civil, pues se presume auténticos todos los documentos que se aportan a la demanda y a los documentos que se aportan en la contestación de la demanda. Todos los documentos que están ahí, pues también se presume. Esta es una presunción. Así como nosotros hablamos del artículo 29 en materia penal de la presunción de inocencia, acá se presumen cada uno de estos documentos. Vamos a mirar el valor que tienen las copias, como hablábamos anteriormente en unos momentos. El valor que se tienen por las copias, porque como les decía, no en todos los procesos, no todos los jueces, porque de igual manera vamos aquí a hablar que ya si hacemos un recuento de nuestra materia de probatorio, todo lo que hemos hablado, de acuerdo a su autonomía y discrecionalidad, pues no todos los jueces exigen lo mismo, no todos los jueces requieren lo mismo, habrá algunos jueces que difieren de algunas situaciones y no requieren de algunas situaciones. Ya si ustedes cuando vayan a ver su práctica en su vida profesional, pues irán preparados porque ese juez exige o algún juez les exigió alguno de esos requisitos y resulta que cuando hacen la presentación ante otro juez, ya ese juez no hace exigencia de algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, esto hago referencia a que cuando he acompañado, eso sucedió ahora en febrero, se acompañó a una niña de consultorio jurídico ahí de la universitaria y algunos jueces jueces municipales con función de control de garantías, algunos en la audiencia de formulación de imputación no requerían que estuviera el profesor o el tutor, así lo llaman allá en los estrados judiciales, no requerían que estuviese el tutor presente para que el estudiante pudiese llevar a cabo o efectuar o realizar la audiencia de formulación de imputación, ¿cierto? Y resulta que el juzgado 50 penal municipal con función de control de garantías exigía, de igual manera el juzgado 30, que era una doctora, y el juzgado 29. Pues ya se tenía ese conocimiento y resulta que nos fuimos y habían cambiado al juez 50, lo habían cambiado, ya era parte del juez del circuito especializado y había una doctora ahí reemplazándolo y entramos y yo tenía otra audiencia que ahí en esas audiencias sí se requiere tutor para después no verse uno inmerso en alguna nulidad, ¿cierto? Si no hay tutor que represente al estudiante en estas audiencias que son la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral que se surten ante juez penal municipal con función de conocimiento, si es necesaria la presencia del profesor o del tutor. Si no se presenta, hay jueces, mire cómo es la situación, hay jueces que, muy pocos, dejan que el estudiante realice las audiencias, pero hay jueces que si no está el tutor, doctores, no dejan realizar esas audiencias. Entonces, acá el juez 50 requería que el estudiante fuese con su profesor o su tutor. Entré, averigüé por el doctor Jairo Rodríguez, que era el juez 50, la secretaria me dijo no, que a él lo habían cambiado y que ahora la jueza era una señora, no me acuerdo el nombre. Entonces le dije que si ella requería también que dentro de la audiencia de formulación de imputación estuviese presente el tutor o el profesor, y me dijo, permítame, voy y le preguntó y dijo, no, acá no es necesario que haya tutor, el solo estudiante puede acreditar que hace parte del consultorio jurídico y que viene autorizado por la universidad para que pueda llevar a cabo esta diligencia. Como tenía una audiencia de formulación de acusación con otro chico, pues me fui a asistirlo allá y mire que hay jueces que sí requieren, hay jueces que no requieren, pero ellos también
y discúlpeme lo que voy a decir, se cuidan en salud como muchos de nosotros, y para que no exista de pronto o se presente una nulidad por esa diligencia, pues entonces cumplen con cada uno de los requisitos y funciones y presupuestos que nos da la norma. Entonces, dentro de uno de los requisitos fundamentales de consultorio jurídico es que se encuentre el profesor o el tutor en alguna de las diligencias que vayan a realizar ustedes en el juzgado o en los estrados judiciales. No por ello, doctores, anteriormente acá hago un paréntesis por lo siguiente. La gran mayoría de estudiantes, cuando se incrementó y se inició a aplicar la ley 906 del 2004, la gran mayoría de estudiantes no hacían consultorio jurídico en materia penal porque todo iba a ser público y oralmente. Entonces, por esa misma situación, muchos le sacaban el cuerpo hablando así al consultorio jurídico en materia penal. Sin embargo, recuerden, doctores, que hoy en día ya todo es en oralidad. Así es de que ustedes se van a especializar, no solamente porque les guste, sino porque también ya, si pensaban que todo se hacía por escrito, ya hoy en día todo es en oralidad. Ya el 100% de cada una de las ramas del derecho se hace en oralidad, y uno debe ir preparado, doctores, para las diferentes audiencias en cualquier rama del derecho, y se hace oralmente. Si tenían nervios o eso por lo del penal, pues de igual manera en los demás se hace en oralidad. Entonces, ustedes ahorita dentro de su consultorio jurídico, que creo que viene en el siguiente módulo o en octavo semestre, que ya están llegando, inician ya su consultorio jurídico, doctores, y lo principal e importante es que sepamos, que tengamos ese conocimiento, de esa certeza, que manejemos muy bien el tema que vamos a dilucidar dentro de las diferentes audiencias. Esto sucede, y creo que les decía el día de ayer, como en las exposiciones, doctores. Si ustedes no van preparados, pues los nervios lo matan y no siguen o no pueden hacer esa exposición bien adecuada. Entonces vamos a mirar que algunos, ya para enrumbarnos en el tema, vamos a hablar de el valor probatorio de las copias o de las fotocopias, ¿no?, que nosotros llamamos. Entonces, dice que se tiene el mismo valor probatorio que el original. Tienen el mismo valor probatorio que el original, salvo que la ley exija presentación del original. Pero acá, doctores, la ley nos indica que se presenta una copia, y si se requiera que esté el original ahí, pues es mejor presentar el original, ¿no? Pero eso nos indica la norma y eso hay que tener en cuenta. De igual manera, la copia tiene valor importante dentro del desarrollo del proceso cuando se le haya hecho presentación. Pero esto no es para todo. Yo no estoy hablando ni generalizando, doctores, porque si dentro de una demanda ejecutiva, ¿cierto?, donde se va a presentar un título de valor, yo no puedo sacarle fotocopia al cheque, ir y hacerle presentación ante notaría y presentar al juzgado esa copia con presentación notarial. Tampoco me vale, ¿cierto? Entonces, acá nos indica que eso se puede hacer en algunos casos donde simplemente exigen las copias, ¿cierto? Si yo voy, por ejemplo, a hacer alguna actividad de alguna obligación y presento la copia de la cédula, en muchas partes me solicitan única y exclusivamente la copia de la cédula, no me exigen el original. Entonces, no sé, los que tengan ahí el código de procedimiento penal, doctores, para que me miren si en alguna de las partes me indica el valor probatorio de las copias, que no tengo claro ni ahorita preciso esa apreciación y ese valor probatorio de las copias. Profe, en el 246 Código General del Proceso dice valor probatorio de las copias. Bueno, en el Código General. Listo, ahorita me lo lee, doctora Luz Estela, pero vamos a mirar en el Código de Procedimiento Penal, perdón,
a partir del artículo 424 y subsiguientes, entonces, a ver si en alguno de ellos me habla de las copias en materia penal. Porque en algunos escritos que he leído nos dice que en materia penal las copias simples aportadas como medio probatorio no son aceptadas en materia penal. Eso es lo que tengo conocimiento de ello. En el código, en el artículo 429 del Código de Procedimiento Penal dice, modificado artículo 63, Ley 14 del 2011, presentación de documentos. El documento podrá presentarse en original o en copia autenticada. Cuando lo primero no fuese posible, o sea, cuando no es posible presentar el original, o causare grave perjuicio a su poseedor. El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física. Listo. Pero acá nos indica que las copias debe hacerle presentación, ¿no? Para que tengan esa validez en algunas diligencias. Por lo general, la ley nos señala que las partes deben aportar el documento en original, si lo tienen en su poder. Si no lo tienen en su poder, debe señalar dónde se encuentra ese original, en dónde está ese original, ¿no? De igual manera, las copias, ojo, tendrán ese valor siempre y cuando la autoridad competente acepte que se presenten copias. Ahí tiene ese valor. Las copias también tendrán ese valor cuando se presenten y los acepte la autoridad competente y que hayan sido o se les haya hecho presentación ante notaría. Entonces, de esa manera, sin embargo, en la gran mayoría, les estoy indicando, en la gran mayoría de procedimientos se requiere el original de ese documento, porque estamos hablando de los documentos como medio probatorio. En la gran mayoría de procesos, en cualquier rama del derecho, siempre se requiere el original para poder llevar a cabo el proceso, la diligencia que se está necesitando. Por ejemplo, si yo voy a acreditar la paternidad, pues debo llevar el registro que me ha expedido la notaría donde se registró el menor hijo, ¿cierto? Y inclusive, no sé si todavía, no tengo conocimiento, doctores, hace unos años atrás, algunas copias que se expedían del registro deberían llevar también un sello de la misma notaría. Después de haber sacado del folio original esa copia, tenían que llevar un sello de certificación. No sé ahora, porque hace mucho tiempo que no saco un registro civil, no sé si todavía tendrá ese requisito o esa solemnidad el registro civil para poder probar la paternidad de un hijo. Bien, vamos a mirar cómo y de qué manera por parte del juez hay ese reconocimiento del documento. Entonces, reconocimiento del documento. Dice que el reconocimiento del documento es este derecho de invocar ante el juez, es este derecho de invocar ante el juez o solicitarle al juez para que sea llamado el autor para que reconozca el contenido y la firma de ese documento, ¿cierto? Ese es el reconocimiento. Y la palabra lo dice, reconocimiento. Entonces, se pedirá, se solicitará, se peticionará
al juez, ¿cierto? Para que sea llamado quien realizó, no, quien, ¿cómo se dice? Quien hizo este documento, para que reconozca ese contenido que está plasmado ahí y para que reconozca su firma. De esa manera se dice en algunos casos, doctores, por ejemplo en materia penal, que se logra de esta manera llamando a quien hizo el documento, y va y reconoce el contenido y va a reconocer la firma, se logra de esta manera la autenticidad del documento. Yo les indicaba, por ejemplo, que en materia penal, en el juicio oral, si se tienen algunos elementos materiales probatorios de evidencia física que se han descubierto en su momento, ya sea por la fiscalía o por la defensa, la práctica de esa prueba se viene a hacer en el juicio oral. Si es un dictamen pericial, no valdrá única y exclusivamente ese dictamen que esté en físico y que se haya presentado ante el juez, sino que para poderlo incorporar y que sirva como prueba dentro del proceso, se debe llamar al perito para que él certifique. Y recuerde que cuando vimos nosotros ayer ese medio de prueba pericial, se le hará un interrogatorio exhaustivo a ese perito, ¿no? Iniciando por la presentación, por la que explique esos conocimientos, dónde adquirió esos conocimientos, la práctica que tenga, el tiempo que se ha desempeñado, toda esa situación. Entonces, de igual manera, para poder incorporar al proceso este documento, porque en un principio hablábamos nosotros de documento, porque está plasmado esa idea, ese concepto que tiene ese perito, está plasmado en una hoja. Entonces, para poderlo incorporar dentro del proceso, se necesita que él vaya, certifique y reconozca el contenido y reconozca la firma que estampó dentro de ese documento. Entonces, por eso es importantísimo que vaya. Bien, eso es más o menos el reconocimiento del documento. Vamos a ver otra, como requisito que debe tener el documento, y es la exhibición del documento. La exhibición del documento. Su nombre lo indica, ¿no? Es cuando ante el juez pues se hace la presentación, la exhibición, la publicación, hablemos así, de ese documento que se va a usar o se va a tener en cuenta dentro del proceso y que sirve como medio de prueba, y que alguna de las partes pues la tiene en su poder. Invocará al juez para que se ordene a quien lo tenga, para que lo exhiba ante ese funcionario, y es necesaria esa exhibición, doctores, porque no solamente se le va a indicar al juez que tengo un documento que me va a probar la existencia o que me va a probar que sí le he colaborado con los alimentos al hijo menor, a pesar de que es una obligación natural. Entonces yo no puedo decir que le he comprado 4 prendas de ropa o 5 pares de tenis que le he comprado a mi hijo. Debo llevar un documento donde certifique, doctores, la compra de cada uno de esos elementos y que van a servir para suplir las necesidades básicas de ese menor. Entonces debo llevar la factura de Almacenes Éxito. Hoy que es el día sin IVA, pues debo llevar el comprobante que hice de compra de cada uno de esos elementos y que sirven para darle a mi hijo menor como una obligación de darle a mi hijo menor, y que nos toca en pleno siglo XXI, por esa obligación natural, llevarlos ante las autoridades competentes para que cumplan por la responsabilidad de ese hijo y que no tuvieron en el momento de procrearlo. Entonces, esos son la exhibición. Debo exhibirle allá la factura, debo decirle: su señoría, con el debido respeto, acá estoy dando fe y expongo la
el elemento material probatorio documental, que es la factura que me expidió Almacenes Éxito cuando fui en la fecha del día 22 de noviembre del año 2019, donde le hice las siguientes compras para mi menor hijo, y para demostrar que no es tan cierto lo que dice la mamá, que no le he suministrado los alimentos y los recursos necesarios para la convivencia de mi hijo. Eso es la exhibición. Bien, doctores, por último vamos a mirar el mensaje de datos como documento. Mensaje de datos como documento sirve como documento. Y dice que el mensaje de datos como documento se puede presentar, doctores, se puede presentar en el mismo formato en que fueron generados. En ese mismo formato se pueden presentar. Y entonces, como la norma nos indica que se presentan en el mismo formato, de esa misma manera y de esa misma forma como se presentan en ese formato, deben ser recepcionados por el juez, ¿cierto? Y deben ser enviados o recibidos de igual manera, de acuerdo a su reproducción, pues entonces, y con esa exactitud que se hayan reproducido, serán admitidos por el juez. La ley 527 de 1999, según un estudio que realicé en estos días anteriores, en su artículo segundo, nos indica que el mensaje de datos es la información, esa información enviada, recibida, almacenada, generada o comunicada por los medios electrónicos, por medios ópticos, por medios similares, entre otros. Y ese intercambio electrónico por parte de los datos o del internet o por medio del correo electrónico, telegrama o telefax podrán servir como medios de prueba dentro del desarrollo, aplicación, solución de cada uno de los procesos que estemos ventilando nosotros. Y ojo, doctor, perdón, profe, no alcancé a copiar cuál es la ley que dice que los mensajes de datos y todo esto sirven como medios de prueba. Permítame que también se me escapó en este momento. 527 de algo. 500 del 99, del 99. Es que esta lectura la hice hace muy poco tiempo y pues no la he confirmado y reconfirmado, no por lo que sea cierta, sí es cierta, sino que no se me ha quedado bien presente. Porque para que a uno se le quede y ya la pueda manejar sin necesidad de utilizar ningún medio o utilizar la información donde la obtuvo, pues tiene que estudiarla, leerla y releerla, ¿no? Y leerla con los 5 sentidos para que se le pueda quedar. Bien, con ello, doctores, terminamos por esta clase de los medios, otro de los medios probatorios, que es el medio probatorio documental, y que está tipificado en el Código de Procedimiento Penal. Pues termino de explicar como de manera general, como siempre lo he llevado a cabo, y siempre la forma como yo llevo a cabo estas explicaciones de una manera general, para después podernos remitir, poder confirmar y poder tener claros los conocimientos de lo que es cada uno de los temas que se han venido dilucidando y explicando dentro de cada una de las sesiones de nuestro derecho probatorio. Con esto quiero decir que el día de mañana, el día lunes, pues vamos a tomar el Código de Procedimiento Penal, y ustedes en este fin de semana, por favor, los invoco a que hagamos eso, leamos los artículos del Código de Procedimiento Penal que me hablan de la prueba documental, si hay alguna acotación o si hay alguna situación de agregar, de aportar. Yo siempre les he dicho que bienvenidas, y lo podemos hacer en la próxima clase, que es el día lunes, y el día lunes iremos, lo que es día lunes y martes, vamos a mirar otros temas
para poder explicar y que hagan referencia a el derecho probatorio. De pronto vamos a hablar de lo que es la inspección judicial, de pronto vamos a hablar de los indicios o de algún otro medio probatorio de los que en su momento les indiqué y que ustedes apuntaron ahí de cada una de las clases de esos medios probatorios que podemos nosotros tener en cuenta para llevar a cabo dentro de cualquier procedimiento. Entonces, doctores, me alegra volverlos a tener acá, me alegra mucho haber compartido con ustedes estos pocos conocimientos. Espero que ustedes lo reafirmen, hagan las diferentes investigaciones, indagaciones, estudios sobre los mismos temas y nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana, si Dios lo permite. Hasta luego, doctor. Feliz día, gracias. Buen día. Que estén muy bien. Adiós, bueno, que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Profe, lo que pasa es que cuando tú ya... Señora. Sí, alcancé a contestar. Soy Caterina Mojica y no sé si cuando tú llamas a lista alcancé a contestar.